Algunas vidas se definen por la búsqueda de un sentido concreto, otras por la voluntad de generar un cambio en la sociedad. El día de hoy traemos un hombre que se adentró en el encuentro de ambas. Desde los 11 años ya había decidido encaminar su vida a Dios. Lo que parecía definitivo da un giro de 360 grados y comienza a ver la religión desde otro lado. Se encuentra con María del Rosario, deja los hábitos, pero nunca su incansable labor con los más vulnerables. Un hombre que supo hacer la revolución desde su lugar, el que a pesar de ser perseguido por la última dictadura militar, siguió una incansable lucha por los derechos humanos. Hoy, con Oscar Lupori, nos encontramos en la casita, el lugar en que todas las personas del barrio se encuentran para buscar su lugar en el mundo. Aguante la casita del MDH, vamos, dale. Hola Oscar, buenas tardes. Primero que todo agradecerte por recibirnos acá, la buena predisposición. Y después te trajimos un par de preguntas para, bueno, hablar sobre algunos temas de tu vida que nos interesaban. Empezando un poco cronológicamente, vos arrancaste muy joven en todo lo que es la religión. ¿Cómo fue tu infancia o qué aspectos te llevaron a tener, digamos, ese llamado de tan chico? Bueno, yo le agradezco que me hagan esas preguntas. ¿Sabe por qué? Porque creo que es muy importante que ustedes saben que la identificación humana, cómo se construye, dicen algún filósofo, a través de la memoria y el discurso que alguien logra hacer de sí mismo, integrando las distintas facetas de su vida, de modo que va como coronando su existencia, haciendo una panorámica donde aparece él y cómo él se va de a poco construyendo a sí mismo. De modo que lo de ustedes, yo también se lo agradezco porque eso es parte, porque la pregunta empezó desde casi pequeño en adelante, ahora que tengo 88 años y medio. Se ve un montón para hablar. Bueno, entonces, de pequeño, mira, soy hijo de una familia de obreros. Una familia, si vos querés, donde se mezcla algo de lo italiano con algo de lo andaluz, porque mi mamá era andaluza y mi padre era de origen italiana. Él era albañil y mi madre dedicada a las labores de la casa, gente creyente, de modo que yo desde pequeño le digo, me pregunta, con 5, 4 años, yo me acuerdo, la abuela y el abuelo me llevaban a la iglesia de San Miguel a la tarde a rezar el rosario, por ejemplo, y no digo que todas las tardes, pero casi todas las tardes. Y yo era chiquito y según como era en aquella época, que la cuenta, estoy hablando 1942, 1941. Yo me tenía que sentar al lado del abuelo porque era varón. La abuela iba en la otra fila donde se iban las mujeres. Y bueno, y saquen la cuenta, yo el rosario se me hacía largo, hasta que aparecía el padre Bonifacio y cuando yo lo veía arriba del púlpito sabía que faltaba poco para concluir y me quedé contento porque ya no iba. Pero además, ¿cuántas veces iba a la misa? De modo que tomé la primera comunión con 7 años o 6 años y me fui haciendo después cuando mis padres vivían en la zona de Pompeya, ahí vieron Mendoza a la altura del 5300. Me fui haciendo de ahí y fui cuando, digamos, me hice monaguillo, participaba en varias cosas y siempre interesado, porque eso ha sido cuestión mía, el sentido de las cosas. Me acuerdo íbamos con mi hermano caminando para la iglesia una tarde y yo me puse a charlar, que mi hermano que era mayor que yo 1 año, me miraba
tratando de decirles cómo podemos entender quién es Dios. Y bueno, todo eso me movía. Y tanto me movía que, bueno, cuando tenía 11 años, cuando estaba por cumplir 11 años, entré al seminario, que entré el 17 de marzo de 1948. Muy joven. Y tenía 11 años, otra que joven, pibe. Así que ahí concluí quinto y sexto grado, porque en aquella época no había séptimo. Y después ya empecé el secundario y demás. Y ahí ya se fue desarrollando mi vida dentro del seminario hasta los 24 años, que fue cuando me ordené sacerdote. Dentro de, bueno, lo que fue tu vida religiosa, fundaron lo que es la Organización de Sacerdotes por el Tercer Mundo. Pero vos tenías una pregunta que me interesaba explicarla. Si de adolescente tuve interrogantes propios de adolescentes. Y sí, les digo, yo tendría 13 años, me acuerdo, porque no, ustedes no conocen el seminario, tenía el edificio, pero estaba dentro de un área, en Capitán Bermúdez está. Es un área que son unas hectáreas, no tantas hectáreas, pero que son de tierra, terreno, donde estaban las canchas de fútbol que jugábamos, algunas arboledas, etcétera. Y bueno, y me acuerdo caminando por lo que es el camino de entrada, pensando cómo legitimaba yo que Dios existía y quién era Dios si es de las realidades no observables. ¿Qué me hacía que yo realmente creyera en Dios y cuál era el sentido de Dios? Y eso me preocupaba. Tenía 13 años y me preocupaba y por un tiempo estaba dando vueltas con eso hasta que le voy a responder cómo me respondí a mí mismo. Así como yo me sentía seguro, me sentía alegre de vivir en un hogar donde tenía un hermano varón y 3 hermanas mujeres, con mis padres, y nos sentíamos protegidos, absolutamente seguros y con posibilidad de disfrutar. Dije, la forma de poder escuchar esto es que hay como alguien más allá, que nuestros padres y nuestras madres son como un reflejo de ese, que es el que nos da el existir, nos hace compartir la vida, nos permite disfrutar y estar seguros. Y con esto fui madurando mi fe en Dios. Ahora te respondo lo otro. Como hijo de obrero, en mi formación yo decía, hay algo que no puedo traicionar, que es cómo sentirme parte del mundo obrero, de la clase obrera. Que el estudio, que esto y lo otro fuera para favorecer a la clase obrera. Y entonces ya en el seminario, antes de ordenarme sacerdote, integraba un grupo que se llamaba el Grupo de Adhesión a la Juventud Obrera Católica, que ahí en Barrio Belgrano existía. Ah, mira, no sabía. Claro, porque a partir del año 49, el padre Arroyo la trabaja y la introduce en la diócesis de Rosario, y eso se va convirtiendo en grupos, que son grupos de gente trabajadora, de jóvenes, con una metodología muy especial y muy rica para trabajar en la reunión. En cada reunión se trabajaba en base a una metodología que era ver y observar algo de la realidad que vivía ese joven trabajador o esa joven trabajadora, y analizarlo a la luz de la palabra de Dios.
pero no quedarse en analizarlo para pensarlo, sino pensarlo con cara a ver qué se puede hacer para mejorar, para cambiar esa realidad y sacar conclusiones prácticas. Eso lo empecé a hacer antes de ordenarme sacerdote. Ya les digo, año 60, 60. Bueno, me ordené sacerdote en el 62 y cuando ya me ordené estaba embalado en todas las propuestas del Concilio Vaticano II, que era como un aire fresco dentro de la Iglesia, que era cómo poner al día, según las palabras del Papa Juan XXIII, cómo poner al día la Iglesia con las problemáticas de ahora. Y en esa adhesión, bueno, nos pasó algo serio. El obispo de Rosario en aquel momento, Monsignor Volati, no solamente no era un hombre que adhirió adecuadamente al Vaticano II, sino que creo que era un reaccionario. Lo cual no quiere decir que fuera mala persona, pero un reaccionario. Tan reaccionario que ni siquiera estaba de acuerdo con el cambio de la liturgia, que la Iglesia no se siguiera celebrando en latín, que el sacerdote celebrara de cara al pueblo, no de espaldas como hacíamos antes, y en latín, ni eso me caía bien. Y entonces, dado esa situación, con un grupo de otros sacerdotes amigos, el padre Ferrari, el padre Ferián, Maurici, con la vista buena del padre Amirati, empezamos a hacer un análisis de lo que pasaba, con miras a proponer un cambio dentro de la diócesis, que el obispo dáselo para dialogar con el obispo y de esa manera poder provocar que la diócesis empezara a moverse de acuerdo al Concilio Vaticano II. Bueno, nosotros hicimos eso y eso lo hicimos, se lo entregamos en octubre, noviembre del 68. ¿Qué había pasado entre tanto? No solamente el Concilio Vaticano II, sino que en el año 67 un grupo de obispos del Tercer Mundo, encabezados por Monseñor Câmara, Elder Câmara, de Brasil, habían sacado una declaración dejando en claro cómo el sistema capitalista deshumanizaba, provocaba desigualdades y hasta provocaba destrucciones en la humanidad. Y cómo había que pensar en algo que sustituyera este sistema y que fuera más de acuerdo al plan de Dios. En una palabra, cómo pensar en una cierta socialización. Esa carta en la Argentina entró en el año 67 a través del obispo Devoto, que era obispo de Goya. Y como estaba escrito no en castellano, se la pasó a dos sacerdotes, padre Ricciardelli y el padre Lanzón, creo no equivocarme el apellido, que lo tradujeron. Y al traducirlo lo hicieron público y de entrada se provocó una adhesión de unos 240 y algo de sacerdotes de la Argentina, que después, para ya fines de los años 60, éramos 500 y algo, 540 o más. Y bueno, y acá fui de los firmantes en Rosario, que nos metimos con eso. Así que eso fue que de esa manera me fui integrando a los sacerdotes del Tercer Mundo, que en simultáneo en Rosario acabamos siendo un grupo de 30, que a raíz de lo que le entregamos al obispo Volati se generó un conflicto que no lo voy a detallar
con tantas idas y vueltas, que acabó con que en julio del 69 nos mandó una carta con un abogado en la que nos relevaba del cargo que teníamos. Yo en ese momento era párroco de Tortugas, y nos designaba el reemplazante que venía, ahí fue con el abogado. Fue el primer viernes de julio del 69. De modo que ese día tuve que salir, me vine a Rosario y bueno, y ahí empieza una etapa de mi vida en que ya no es el ejercicio sacerdotal que venía realizando desde el servicio sacerdotal, ¿no? Que venía realizando desde el 62, primero en Barrio Belgrano, después en Casilda, Cañada de Gómez, y ahí, bueno, quedé sin designación, pero podía celebrar misa en alguna parroquia, por ejemplo, celebraba en Pompeya o celebraba en algún lugar que me dejaba. Pero ya para el año 70 nos quitó para la Pascua. El lunes de Pascua nos mandó una carta en la que nos quitaba la licencia para ejercer el ministerio dentro de la diócesis de Rosario, de modo que si queríamos teníamos que encontrar un obispo amigo que nos dejara ejercer. Hubo algunos que en poco tiempo eligieron irse a otros lugares, qué sé yo. Se fueron a La Rioja como señor Angelelli, el padre Amirati, Praolini. Con el tiempo se fue el padre Queirolo también. Otros se fueron a Río Cuarto. Otros se fueron a la diócesis de San Nicolás. Y yo con algunos optamos que no. Nos quedamos en Rosario. De modo que desde el 71, ¿qué hacía? Solamente si algún sacerdote amigo, qué sé yo, que me pasaba al sur de la provincia de Santa Fe, que pertenece a la diócesis de Venado Tuerto, me invitaba, iba y celebraba misa. Ahí. O me quedaba ayudándole en lo que me pedía. También me pedían de San Nicolás, de Villa María, de la diócesis. Pero en el 75 empiece ya, defino de otra manera mi vida, porque ¿qué pasaba? Desde el 70 empecé, me pidieron colaboración desde la obra Cardenal Ferrari para unas colonias que hacían en las adyacencias de Diego de Alvear, un pueblito que está bien al sur de la provincia, y que era enero y febrero, llevaban chicos del trabajo que hacían en la tablada, ¿sí? Y entonces llevaban por 15 días un ómnibus iba con chicos, dejaba a esos chicos y se traía lo que ya estaban ahí. De modo que 4 campamentos, digamos, pero de 15 días. Y me invitaron que fuera ahí. Y entonces yo colaboraba, y como era otra diócesis, le celebraba misa los domingos, jugaba al fútbol con los chicos, participaba en el fogón, en los juegos. ¿Y qué me pasó? En el 73 fue de coordinadora de todos los grupos María del Rosario de Roqueta. Y ahí me enamoré de ella. ¿Qué nos pasó? Yo me di cuenta que estaba perdida, dejé de verla por 2 años. Y no nos veíamos. Hice psicoanálisis para que sepas. Y al final me resolví digo, bueno, le voy a hablar. Y el 15 de agosto del 75, miren lo que estoy contando, cosas de mi intimidad, fui y le pedí hablar. Y entonces a la tarde nos encontramos
para hablar. Y yo estaba con un papel como ahora y hacía unos dibujitos y le decía, necesito centrarme afectivamente y qué sé yo, y no acababa de decirle, estoy enamorado de vos. Y ella me cortó y me dijo, mira, déjate de joder, porque hace rato que yo a vos no te veo como cura, sino como hombre, y estoy perdidamente enamorada de vos. Así que ahí nos declaramos. Y yo cumplí porque al día siguiente tenía que ir a Rufino para las fiestas patronales. Así que me fui a Rufino. Ya le avisé a los sacerdotes que me había puesto de novio, le avisé a todos para que no me invitaran más. ¿Y qué me pasó? Nos pusimos ahí de novio. Yo en esos momentos estoy hablando ya de qué año. Estoy hablando del año 75. Yo desde el 73 estaba siendo profesor. Y era profesor en trabajo social. Y además estaba fichado como cura de Crecer. ¿Qué me pasa? En el 76, ni bien sucede el golpe, a la semana siguiente no solamente me cesantea, sino que cierran la Escuela de Trabajo Social en Rosario. Y no nos llevaron, nada más que llevaron, mira vos, vinieron los militares y se llevaron a la profesora de filosofía, la profesora María Vitulo, porque el que pensamos que era un espía dentro de la escuela, escuchó mal. La reunión que habíamos hecho entre el director de la escuela y el grupo de profesores que llevábamos las materias claves del cambio de plan de estudios, la hicimos el día lunes a las 8:30 de la noche. Éramos 5. Nos fuimos a casa. María Vitulo el martes está dando clase de filosofía y a esa hora entra el ejército, la cachetea delante de los alumnos y se la lleva. Que salvó la vida porque el papá era amigo de la que había sido maestra del general Arvindegui y entonces esta viejita intercedió y la soltaron a los 3 meses. Bueno, ¿qué me pasó? Yo seguí cuidándome porque sabía los problemas, porque ya me habían ido a buscar una vez y no me encontraron. Y fui en julio, en tiempo de vacaciones de invierno, fui en el 76 a Buenos Aires. Y en Buenos Aires yo fui porque era integrante de la Sociedad Argentina de Profesores de Sagrada Escritura. Y hacíamos todos los años una semana de estudios sobre la Biblia, sobre un tema particular, que nos encontrábamos mañana y tarde. Era un seminario cerrado, porque íbamos al ICEDET y ahí dormíamos y todo, pero además a la mañana y a la tarde teníamos las reuniones de estudio. Y cuando el sábado acabó eso, y yo me fui a la casa de una tía. Y cuando el domingo, después de almorzar, ya pensaba volverme a Rosario, me avisan que no volviera porque el viernes a la tarde habían estado buscándonos. Y que Arroyo, por ejemplo, el padre Arroyo se había salvado. ¿Por qué? Porque su costumbre era llegar a las 8:30, una cosa así, una hora fija. Y cuando ese día se demoró un poco y cuando está llegando con el jeep, encuentra con que están rodeando la manzana. Así que se fue y logró avisar a todos y yo entonces me quedé en Buenos Aires y ahí mi vida cambió porque yo en Buenos Aires hasta el 77 me pasé hasta enero, febrero del 77. ¿Qué hacía? Vivía en la casa de un tío. Con él aprendí a trabajar en arreglar billares, así que a la mañana me levantaba temprano
hasta las 2 estaba en eso, almorzaba y después me encerraba en la biblioteca del seminario de Villa Devoto a leer y estudiar. Cuando cerraban a las 9 me acostaba, hasta que, averiguando, supe que ya no había riego y volví a Rosario. Y me casé en el 14 de julio del 77, que nos casamos porque María Rosario eligió ese día porque dijo, esto es como el día de la toma de la Bastilla. Lo que nosotros hacemos es algo revolucionario. Así que nos casamos. Y ahí empezó una etapa nueva. Porque yo, desde que había dejado, cuando Volati nos sacó, como me mantenía. En el 69 me mantenía trabajando de albañil. Y bueno, nos casamos. Ella era profesora, además de trabajadora social, profesora de chicos con discapacidad intelectual. Y bueno, perdimos embarazos y por consejo nos dijeron que adoptáramos. Y empezamos a adoptar, de modo que el primer hijo lo adoptamos en el 80, después otro en el 85, otro en el 86, que es el que falleció. Falleció de ahora en el 2021. Bueno, y así fui ordenando en ese tiempo que trabajaba. No sé, yo estoy charlando y bueno, me hace más preguntas. No, pero me estás respondiendo todo sin que te pregunte, así que usted siga tranquilo. Bueno, me casé y bueno, nos manteníamos en eso. Un amigo nos prestó una casa y vivimos ahí cuidándonos porque sabíamos que no tenía que hacerme nada público ni nada. En el año 79 vinieron las Olimpiadas Especiales que casualmente las organizaba el Ejército. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que el general Videla tenía un hijo discapacitado, de modo que la ley nacional sobre discapacitados la sacó el general Videla. Entonces, eso eran Olimpiadas Especiales para discapacitados intelectuales. Y bueno, nos metimos con los chicos nuestros, Marieta del alumno de la 2010, y yo me había metido en la cooperadora y era tesorero, de modo que los acompañé acá, después los acompañé en un encuentro que hubo en La Plata, en otro que hubo en Buenos Aires, y en el año 80 los padres resolvieron fundar algo para un trabajo permanente con estos adolescentes y jóvenes. Y así fue que se fundaron CREFE, Centro Recreativo de Educación Física Especial. Y así, a partir de enero del 80, empezamos a hacer, del 81, empezamos a hacer campamentos. Y los llevábamos una semana a Santa Mónica. Y con esta consigna, nosotros íbamos con los chicos y algunos muchachos que nos ayudaban, porque más o menos eran casi 30. De modo que en Santa Mónica había una casa que se llamaba Los Pastorcitos, que era de padre de un sacerdote, en que ahora espero acordarme el apellido, que era párroco de Murphy, allá en la diócesis de Grado Cuarto, y que nos prestaba la casa, que la había generado para que la gente del pueblo pudiera ir a veranear ahí. Y nos las prestaba de modo que teníamos una casa hermosa.
teníamos un comedor amplio, 2 dormitorios grandes, un dormitorio chico. ¿Y qué hacíamos? Un dormitorio para las mujeres, el otro dormitorio conmigo y los varones, y la mujer con María del Rosario y otras chicas. Y llevamos cerca de 30. Y bueno, y ahí era toda una experiencia. Y lo único que pedíamos a la familia es que lo que podían, que se vinieran y estuvieran más o menos cerca por cualquier cosa. De modo que cumplían. Y solamente venían para el fogón del último día, el penúltimo. Y eso fue una experiencia notable. Y tan notable que así todos los militares, fíjense cómo nos seguían, que el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, que me conocía a mí, me mandó a preguntar por un amigo común que qué hacía yo con los discapacitados intelectuales y esas cosas. Entonces le respondí, decirle que lo que hago es la revolución con los discapacitados intelectuales. Estoy preparando la revolución. No me jubiló más. El sacerdote que nos prestaba era el padre Castellini. Así que ahí toda una experiencia. Cuando aparece la democracia, de alguna manera se va modificando mi vida porque ya no tenía que mirarme de nada, sino que, porque les digo, yo el golpe lo vi venir, no solamente lo vi venir. El golpe del 76, antes de que se diera, a mitad del año 75, yo en Rosario provoqué una reunión con sacerdotes para ver qué podíamos hacer para proteger a los militantes cristianos y a lo que se venía. Y no solamente de acá, con sacerdotes que estaban en Zárate también, y fue los tiempos en que se fue organizando en el 75 este movimiento ecuménico por los derechos humanos. Que eso que fue iglesias cristianas, que es la iglesia metodista, la iglesia luterana del Río de la Plata, la iglesia evangélica del Río de la Plata, la iglesia luterana unida, los discípulos de Cristo con la diócesis, con obispos católicos, no con todos los obispos, fueron fundando este movimiento. Que con estatuto y autoridades quedó fundado el 10 de abril en 76, pocos días después del golpe, con una organización especial para seguridad del trabajo que era. El objetivo, ¿cuál era? Proteger a la gente y ayudar a las familias. Entonces los presidentes de entrada fueron el obispo Fagura, que era de la iglesia metodista, el pastor Rodolfo Reinich, que era de la iglesia evangélica del Río de la Plata, y el obispo Novak, católico de Quilmes. Y estábamos organizados de modo que solamente eran esa junta de conducción y un grupo de PRES, que era la coordinación nacional, que era un coordinador general, que era un pastor, un sacerdote, un abogado de mucho prestigio, el doctor Frugoni Rey, y una trabajadora social, también Edith Trotida. ¿Y qué pasa? Que los sacerdotes, las monjas, los pastores de los distintos lugares del país que pertenecían a las iglesias que habían fundado esto, ¿qué harían? En cada territorio
avisaban lo que pasaba y se buscaba ver con qué se lo ayudaba. Y era falta hacer un habeas corpus. Esto es muy largo. No, no sé, no se preocupe. Hacer un habeas corpus, que un abogado diera, pedir colaboración internacional para que apareciera esa persona que no aparecía, ayudar a la familia si quería ir a ver a uno que lo tenían detenido siendo de acá de Rosario, a lo mejor lo tenían allá en Trelew preso, y que él pudiera viajar y estar a él una semana, porque llegaba y me lo dejaban visitar con la bueno. De todo eso sería digno ser. Y eso es un aprendizaje que es donde, como yo me voy enganchando con el tema de los derechos humanos. Y este trabajo ya me significa que en el 87 me invitan para el concurso de que hacían para quien podía ser coordinador del área del MED, que ya estábamos más organizados en regionales y todo, porque se había acabado en el 83 el golpe, y entonces ya nos habíamos organizado en regionales, y acá en Rosario había una regional, en Santa Fe otra, en Paraná, en Córdoba, en Tucumán, en Mar del Plata, en La Plata. Entonces, cómo coordinar la tarea educativa y comunicativa de estas regionales, y entonces llamaban a concurso. Me sugirieron que me presentara y lo gané. Pasé a ser coordinador nacional de comunicación y educación del NET desde el 87 al 91. ¿Eh? No, yo me había quedado con lo que contabas de que los persiguieron y te quería preguntar si les quedó como algún miedo o algo de ese estilo, bueno, a vos o a tu mujer. Mirá, lo que nos quedó, en primer lugar, les soy franco, lo que más nos quedó fue el sufrimiento de la cantidad de personas desaparecidas, muertas, torturadas que teníamos. Porque dentro de todo fuimos privilegiados. Amigos nuestros que fueron torturados, algunos hechos pelota, cercanos. El cuñado de María Rosario, mis cuñados, casado con la hermana siguiente a María Rosario, que vive, Juan Carlos Prada, fue secuestrado y desaparecido. Y no porque fuera militante. Todavía no logramos entender por qué lo hicieron. Tal vez porque él era profesor de fruticultura y hablaba de hacer con los ingenieros agrónomos recibidos en Bahía Blanca, de hacer ejercicio en el monte, que hayan creído que era ejercicio militar. En resumida cuenta, lo vino de hacer un seminario con ingenieros recién recibidos en General Roca, y no pudo ir al campo a su casa porque se descompuso el ómnibus antes de entrar a Bahía Blanca y se quedó a dormir en la casa de mi suegra, y mi suegra estaba en el campo con la hija y los 5 hijos, que eran todos chiquitos, la mayor 6 años. Y bueno, se quedó a dormir ahí y a las 12 de la noche lo desaparecieron. Los vecinos vieron que entraron, se lo llevaron y el matrimonio, no, el marisis, primo de mi cuñada, mi cuñada, la casada con mi hermano mayor, bueno, eran militantes
pero del PJ, algo así. A él lo operaron a la mañana, ella lo estuvo cuidando hasta las 10 de la noche, se volvió a la casa. Y no, a los dos. A ella y a él fueron y lo buscaron a la misma hora, se lo llevaron. Nunca más. Además, gente que ustedes son de Barrio Belgrano. En el grupo de jóvenes de Acción Católica y cosas así, estaba Mario López. Y a Marito López lo mataron en las 4 plazas. Que debió ser año. Yo lo vi a él que me hice el disimulado de no verlo. Había tomado el 59, que ahora es el 120. Y lo vi a él y no me senté al lado de él sabiendo que él estaba comprometido. Dije así, ni llamo la atención ni nada. Y él al revés, hizo que yo me fuera a sentar. Entonces charlando, me hablaba de su proyecto como oficial, como montonero que era. Su proyecto que los militares estaban, que ya los iba. Yo decía, Marito, cuídate porque al revés tu análisis no es exacto. Y bueno, y creo que a los 15 días estaba en mi casa una noche y siento por informativo que en un tiroteo había sido abatido. No, no fue tiroteo, estaba cruzando las 4 plazas y así teníamos tanta gente conocida y que resolvimos con Marieta no hacerlo más porque nos fería mucho. Y en lugar de eso, cómo seguir con la propuesta, con los ideales de una transformación social que fuera una transformación social que corriera camino a qué, a una mayor equidad social, justicia social, una mayor igualdad humana, que solamente es posible con una cierta socialización del poder y de la economía. Y eso, entonces, ¿cómo seguir construyendo en ese sentido? Ella y yo. Entonces, en pleno periodo ya de democracia, ¿en qué nos fuimos enganchando? En cómo ir haciendo reuniones y con gente en pro de esto. Entonces, yo lentamente, ya les digo, desde el 86 entré en la Facultad de Derecho a dar instrucción en la Cátedra de Introducción a la Filosofía y Ciencias Sociales. Pues no solamente eso, sino que ya en el 87 gané por concurso la coordinación en el MED de Educación y Comunicación en Derechos Humanos. Empecé a participar de algunos eventos internacionales a raíz de ser de mi movimiento ecuménico y sobre todo de ir acompañando al obispo Pagura. Entonces ya en el 92 fui a Río de Janeiro a un encuentro sobre democracia e iglesia, en el que era una reunión de obispos, pastores y sacerdotes de Latinoamérica. Por supuesto me integré, siempre estuve integrado en el pensamiento, en lo que era la teología de la liberación. Después pasé a integrar de alguna manera el CECET, que es de San Pablo, Centro Ecuménico
de servicio a la educación y a la evangelización popular. A partir de ahí empecé a ir a reuniones de ellos o a cursos y por unos cuantos años he ido allá y ahora estoy participando virtualmente por cuestiones de salud los 2 últimos años y durante el COVID a los cursos que se hacen para obispos de Latinoamérica y también algunos de África. Y bueno, y en el 93 empecé en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la carrera de Trabajo Social, con 2 materias. Primero coordinando el taller de aprendizaje integrado del 4º año y después en estrategia para el aprendizaje social. Y teniendo seminarios. Un año fue sobre los derechos humanos, pero otros años, fueron 2 o 3 años sobre los movimientos sociales. En medicina tuve en la carrera de 2 grados de septología y geriatría un módulo. Y bueno, y eso era parte de que trabajo, digamos, porque desde el año 87 ya dejé de trabajar de albañil, porque para ese trabajo de coordinación me daban sueldo. Además yo me iba los lunes y volvía los viernes a la tarde. Estaba en Buenos Aires y ahí trabajaba. Y después ya en la facultad con sueldos, y María Rosario también entró en la Facultad de Trabajo Social, como licenciada de Trabajo Social que era. Puede criar nuestros 3 hijos con sus características, porque son adoptados los 3, y meternos acá a trabajar en este barrio desde el año 93. Empecé con talleres en la escuela del barrio, la PUI, hay talleres que me pidieron sobre los derechos de los niños, me pidió una maestra de 4º grado, después me pidieron sobre educación sexual, y después seguí con talleres con alumnos de 6º y 7º, hasta que en el 97, como MET, siendo yo coordinador de la Regional Rosario del MET, nos invitaron a participar de un encuentro de la FONJAT, Organización Nacional Jóvenes Argentinos Trabajadores, para trabajar sobre el trabajo de los adolescentes. Y me daban 10 plazas con viaje pago, estadía paga y todo. Y bueno, yo oferté acá los de la escuela. Y como el maestro rápido, el maestro Juan Carlos, me dijo que sí, en 7º grado. Bueno, con las características típicas de acá. Eligieron quienes iban a ir, pero no una sola mujer, todos varones. Y en lugar de 10 me enchufaron 11. Así que tuve que pedir para el metro Juan Carlos, para mí, para los 11, pero me dijeron, bueno, no importa, te damos. Y fuimos los 3 días a ese encuentro, a Villa Allende, en Corro. Y bueno, y ahí fue maravilloso porque no queda tener elementos de banda, el bombo, todo eso para tocar los que fueron. Cómo poder disponer de filmadoras, porque estaban estudiantes de la Universidad de Córdoba haciendo apoyo. De modo que acabamos después de la cena y los nuestros por los corredores haciendo como murga y qué sé yo. Y se resolvió hacer grupos. Y así empezó esto que se llama la casita,
que cuando volvimos ese grupo dijo de seguir reuniéndose los sábados. Empezamos haciendo jornada recreativa y educativa todos los sábados, de las 9 hasta las 12, 12:30. Con el tiempo eso se fue multiplicando. En el 2003, lo hago para simplificar, 2003 empezamos con la oferta de que la municipalidad nos daría una subvención, alquilamos una casita y ahí empezamos a estar todos bien para trabajar con niños y adolescentes. Cuando en el 9 fue imposible por cómo subía y la plata que teníamos, resolvimos nos prestaron un local en la vecinal del 7 y ahí en ese local seguíamos haciendo actividades con los chicos que eran menos, hasta que este terreno que le había correspondido a una señora que se llamaba Marta Díaz, porque toda esta manzana de calle Génova acá era una manzana donde había una casona vieja en el centro, toda rodeada de ligustros, y la casona abandonada, de modo que se usaba para jugar al fútbol, qué sé yo. Cuando en el año 91 de la municipalidad hacen el traslado de los que vivían en el Estela Maris, una villa pegada al arroyo Lugüeña, y Santa Rosa la traslada, las trabajadoras sociales consiguieron, después de luchar junto con ellos, que a cada uno de los que trasladaba le dieran 10.000 pesos en materiales, no en efectivos, que le hicieran la vereda y le hicieran la columna para la bajada de la luz. Entonces vivieron y toda esta manzana la lotearon de esa manera. Y a la señora Marta Díaz le correspondió esta esquina. ¿Qué pasó? La señora Marta Díaz ni siquiera llegó acá porque se enfermó, la internaron en el Carrasco y falleció. Y la escritura de este terreno la tenía el director de la escuela de allá. Al saber lo que nos pasaba, nos la ofertó. Con un escribano hicimos ocupación pacífica de esto, de modo que pasado 20 años, creo que pagando impuestos y todo, pasa a ser propiedad. Y así esto se fue construyendo. Y tenemos esta casita. No sé si querés alguna pregunta que no haya respondido. No, que si nos contás un poco más, bueno, que ya estuvimos hablando igual un poco de qué hacen acá en la casita actualmente. Bueno, en la casita, por empezar, somos un guante. Un poquito la coordinación la llevamos a cabo dos maestros conmigo. Uno que fue maestro, que de eso del año 97, Juan Carlos Fileo, que fue maestro y director de la Escuela Puy. Y de la maestra Tina, que era profesora en chicos con discapacidad intelectual. Entre los tres hacemos como un trío de conducción de esto. Y cada sector tiene un responsable. Por ejemplo, la señora que entró recién, Cristina, es la responsable de la ayuda alimentaria que estamos haciendo 2 veces al mes o una vez al mes, entregando bolsones de alimentos para hasta ahora 98 familias. Tenemos un trabajo educativo que llamamos apoyo escolar, que es para primaria y también para secundaria. Entonces, ustedes vieron cuando llegaron, estaba uno ayudando a un chico de secundaria y estos ahora son de primaria y que son casi todas, son algunas maestras o profesoras. De modo que tenemos un grupo de unos 6 o 7 que dan. Y
En repartidos son para primaria cerca de 60 chicos y chicas, y los de secundaria podrán ser unos 20, pero no es permanente porque tengo un pedido por teléfono, porque tienen una prueba por esto y por lo otro. Tenemos grupos digamos, tuvimos grupos de mujeres adolescentes para trabajar los derechos de la mujer, que participaban de los encuentros nacionales de mujeres. Tenemos el grupo que le dije de educación física para personas mayores, el taller de danzas folclóricas. Tenemos un grupo que es de filosofar juntos, y además realizamos con cierta periodicidad reuniones con vecinos para trabajar cuestiones del barrio. Y hacemos eventos, por ejemplo, para el Día de las Malvinas, para el 25 de mayo, hicimos para el 17 de agosto, lo hicimos después para el 12 de octubre, ahora vamos a hacer uno, y hacemos, también participamos del Día del Niño. Es decir, tenemos un conjunto de actividades que vamos realizando. Después, bueno, lo que me contabas, estás en constante contacto con los jóvenes. ¿Cómo ves a la juventud actual? Bueno, hay que distinguirla. Primero, ¿qué pasa con los adolescentes? Porque acá lo primero que hay que tener en cuenta es el problema: ¿cuántos chicos ya no empiezan en primaria? No son tantos. Pero ¿cuántos en el primario han desertado? Pero eso no es tanto. ¿Qué pasa entre los que concluyen séptimo grado y tendrían que empezar el secundario? Con suerte empezarán un 30%. De ese 30%, ¿cuántos llega? Pero el primer cuadro, entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? Y la mejor definición yo te la diría, es la que ha hecho Juan Pablo Hapson, ese sociólogo urbano, estudiando sobre Ludueña en Pan de Granero. Adolescentes en errancia. Es decir, están matando el tiempo. Eso fue la tesina de una para sacar la licenciatura en trabajo social. No tienen perspectiva. Entonces, esto. ¿Y qué pasa? Acá en el barrio es muy fuerte la presencia del narcotráfico. ¿Cuántos acaban consumiendo? ¿Cuántos acaban empleándose para el narcotráfico? Déjale poner y lleva un paquete. Vendedor, los que hacen delivery, los que están en el búnker, en los 2 búnker o 3 búnker, los soldaditos, los vendedores que están adentro, los piden que hacen los mandaditos a los que vienen alto en autos de alta gama, porque un búnker es un maxi tipo de la droga, desde la droga de purísima a la droga. Y bueno, y entonces pregúntense qué pasa con los jóvenes. ¿Cuántos logran ingresar a un tipo de trabajo legalizado formal? ¿En qué cantidad entran a depender de changas y trabajos? ¿Cuántos siguen estudiando? Acá fíjense, con la asamblea que generamos entre la casita, la escuela y el centro de salud y el centro Crecer en el 2001, ahí generamos el EMPA que funciona en la escuela Puig.
Bueno, ¿cuánta gente está haciendo ahora su secundario ahí? Porque nunca había acabado su secundario. ¿Y cuántos jóvenes del barrio pueden continuar concluir su secundario y seguir un estudio superior? Es reducido. Yo les diría que más bien se acaban enganchando en estudios superiores, acaban enganchándose en el secundario, concluyendo el secundario y entrando, por ejemplo, en enfermería, una carrera que adoptan varias mujeres, pero ellas son mujeres de 30 y pico, Más grandes. ya. Bueno, Y también con respecto a la juventud, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los jóvenes que pueden estar viendo? bueno, yo creo que los jóvenes tienen que darse cuenta que en nuestra sociedad tienen que lograr tener su lugar, porque no es fácil tener lugar, porque esta sociedad es multitudinaria y en simultáneo muy compleja. Compleja ¿por qué? Porque saca en la lengua lo que es las nuevas tecnologías informáticas comunicacionales, la inteligencia artificial. Y entonces, ¿cómo estamos en un proceso de cambio al cual hay de adaptarse, pero que en simultáneo no habilita a cualquiera a adaptarse? Creo que para los jóvenes es, por empezar, es un desafío, porque los jóvenes son, por un lado, objeto del mercado, que los elige porque los jóvenes para el mercado es una gran fuente de entrada legal e ilegal, pero muy usado por el mercado. De modo que en su plan de consumismo y en su plan de control poblacional juegan mucho con los jóvenes. Entonces, ¿cómo ayudar a los jóvenes? ¿Cómo ayudar? Y cómo hacer un trabajo con los jóvenes para que puedan problematizar lo que viven y, según el planteo de Pablo Freire, cómo junto con problematizar puedan pensar las formas auténticas de existir su propia existencia, pero en simultáneo como liberados de todo el conjunto de cosas que a la juventud trata de manejarla. Porque a ustedes el mercado aprendió a trabajarle lo que es fundamental, a trabajar el deseo. ¿Cuánto deseo y necesidades le crea al mundo juvenil el mercado para su propia ganancia? Y después, ¿a qué los destina? Y sobre todo, sabiendo distinguir que no hay una juventud, hay múltiples juventudes. No es lo mismo la juventud de clase alta que la juventud de la clase media más o menos superior, que la clase media inferior, que la juventud del mundo obrero y de los barrios marginados, ni qué decirle, porque no es lo mismo un joven que vive en el barrio Martín que un joven que vive acá. No podemos generalizar, no existe una juventud. Existen diferentes juventudes con características que hay que tener muy en cuenta para trabajar con ellas y decirle algo, cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en la universidad. Porque ¿cuántos jóvenes entran con ilusión en la universidad? ¿Cuántos son los estudiantes de primer año? ¿Cuántos pasan a segundo? ¿Cuántos concluyen de los que integraron? Los que ingresaron y los que se gradúan. ¿Cuántos tienen salida para desempeño profesional en el que se estuvieron preparando?
o en qué condiciones tienen que empezar a trabajar. Y más, hay tanto para esto, pero cada una de estas cosas parece una charla sola. Antes de hacerte la última pregunta, queríamos darte este presente en modo de agradecimiento, bueno, de todos, que bueno, es un pin del logo del podcast. Muchas gracias. Bitácora Roda, del grupo Scout Barrio Belgrano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y Yo no me lo voy a poner porque abre y de pincha. hagamos de cuenta. Ahí va. Ahí, no, ya cuando de qué muchachos y chicas. Ahí está. Ahí está. Y haceme la pregunta final. Creo que si tuvieses que definir la bitácora de tu vida en una palabra, ¿cuál sería? Y creo que lo importante es sentido y amor. Porque creo que eso es la vida. Vivimos porque nos pusieron en un abrazo de amor. Y Dios nos puso porque nos hace partícipe de su plenitud. Y nos hace, y si vivimos es porque realmente empezamos a estar abrazados en el acto ese de confianza que hace que vivamos sabiendo que el vivir tiene sentido y que vivir es fructificar. Y fructificar es, en la medida que amamos, ir expandiéndonos. Y saber que nunca dejamos de existir, porque el amor eterniza. Qué lindo. Muchas gracias. Gracias a usted por tanta pregunta. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste corazón. Voy a tomar un poquito de mi CDS. ¿Cómo contestaste? Ácido ribonucleico. ¡Poné la música! Bajo el mar, no hay problema, siendo sirena, eres feliz. Dale, que sos famoso ya, Limón. Dale.